Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Paola Hermes González de la Universidad CNSI. Hoy les estaré presentando mi proyecto integrador de la materia Impuesto de Personas Físicas, donde estaremos dándole solución a las preguntas. Para calcular el impuesto sobre renta por un premio ganado, es importante saber que la forma en que se grava un premio depende de varios factores, como el país y el tipo de premio, ya sea lotería, concurso o sorteo, o en algunos casos si el premio es en efectivo o en especie. Primero debemos identificar la naturaleza del premio, si es un premio monetario o en especie. Si es en especie como un coche o un viaje, se debe determinar su valor de mercado. Este valor será la base gravable. ¿Quién otorga ese premio? Generalmente las identidades que otorgan premios, empresas, loterías o gobiernos, tienen la obligación de reportar estos pagos a las autoridades fiscales y en muchos casos se determinan el impuesto directamente. Segundo, determinar la base gravable. La base gravable es el monto sobre el cual se calcula el impuesto, ya sea premio en efectivo, la base gravable en el monto total del premio recibido. Si el premio es en especie, la base gravable es el valor de mercado del bien o servicio recibido. 3. Se aplica la tasa impositiva. Aquí es donde las cosas pueden variar dependiendo de la legislación fiscal de nuestro país. Tasa fija o especial. Muchos países tienen una tasa del ISR fija y específica para premios. Esta tasa puede ser diferente a la tasa general del ISR que se aplica a los salarios u otros ingresos. Por ejemplo, podría ser un 10%, un 20% o hasta un 30%. La tasa progresiva, en algunos casos, el premio podría sumarse a nuestros ingresos del año y tributar bajo las tasas progresivas generales del ISR. Esto significa que a mayor ingreso total, mayor será la tasa impositiva aplicable. Sin embargo, para premios de lotería o sorteos, lo más común es una tasa especial. Un ejemplo puede ser, supongamos que ganamos un premio de lotería de 100,000 unidades monetarias en un país donde los premios de lotería tienen una tasa especial del 20%. Es base gravable son los 100,000, la tasa impositiva es el 20% o 0.20. Para calcular sería el impuesto igual son los 100,000 entre 0.20 o el 20% igual a 20,000. En este caso deberíamos de pagar 20,000 unidades monetarias en concepto de impuesto sobre renta por ese premio. La retención en la fuente es muy probable que la entidad que entrega el premio ya haya sido retenido el impuesto correspondiente antes de entregarlo. Es decir, en lugar de recibir los 100,000 completos, podremos recibir 80,000. En este caso serían 100,000 menos 20,000. La entidad que otorgó el premio se encarga de enviar ese monto retenido a la utilidad fiscal. Algunos puntos a considerar es la declaración anual. Aunque el impuesto haya sido retenido, en muchos países es necesario incluir el monto total del premio antes de la retención en nuestra declaración anual de impuestos. Esto es para que las autoridades fiscales puedan verificar que ha sido declarado correctamente y en algunos casos para justificar el impuesto si nuestra situación fiscal general lo requiere. Gastos relacionados. Generalmente los gastos en los que incurramos para ganar el premio, como el costo del boleto de lotería, no son deducibles del impuesto sobre renta en la mayoría de las jurisdicciones, ya que el ISR no solo se aplica en los premios, sino en una amplia gama de ingresos que una persona o empresa puede percibir a lo largo del año. El impuesto sobre renta grava precisamente el incremento del patrimonio de las personas físicas y jurídicas, es decir, todo aquello que aumenta su riqueza durante un periodo determinado es para personas físicas, individuos, ingresos por salarios y sueldos, ingresos por actividades empresariales y profesionales. Es decir, si tienes un negocio propio, una tienda, un taller o una fábrica, las ganancias que obtienes de la venta de bienes o servicios son ingresos gravables.
Actividades profesionales. Si eres un profesional independiente, abogado, médico, arquitecto o consultor, y facturas por tus servicios, los ingresos que obtienes de estas actividades son gravables. Hay otros como ingresos por arrendamiento y otros usos o goce temporal de bienes, ingresos por intereses, ingresos por dividendos, ingresos por enajenación de bienes, premios u otros ingresos que es indemnizaciones por seguros, herencias y legados. En algunos países, regalías, derechos de autor, pensiones, etc. El IVA significa impuesto sobre el valor añadido. Es un impuesto indirecto que grava el consumo. Esto significa que no se aplica directamente sobre los ingresos de las personas o empresas, sino sobre el precio de los bienes y servicios que se venden. La característica principal del IVA es que se aplica en cada etapa de la cadena de producción y distribución, pero sobre el valor que se añade en esa etapa. Al final, el impuesto lo soporta el consumidor final, quien es el que realmente consume el bien o el servicio. Para saber cómo funciona el IVA, imaginemos una cadena de producción simple. El productor compra materias primas por 100 unidades monetarias, añade valor y vende el producto intermedio por 150 unidades monetarias. Si la tasa del IVA es del 10% y el producto cobra 150 más 15 de IVA, igual 165, de esos 15 de IVA, el que se queda con el 5, que es el 10% del valor añadido, 50, y los otros 10 los paga la autoridad fiscal por lo que recibió de su cliente. Comerciante mayorista compra el producto intermedio por 150 más el 15 de IVA, igual a los 165, añade el valor y vende el producto al minorista por 200 unidades monetarias, cobra 200 más el 20 de IVA, igual a 220. De esos 20 de IVA, el que se queda con el 5, el 10% del valor que añadió, 50, y los otros 15 los paga la autoridad fiscal, los 10 que ya pagó el productor más los 5 que él añadió. En resumen, en cada paso la empresa paga IVA por sus compras, IVA soportado o acreditable, cobra IVA por sus ventas, IVA repercutido o devengado. La diferencia a IVA repercutido y IVA soportado es lo que debe ingresar a la hacienda pública. ¿Cuál es la tasa del IVA? No existe una tasa única de IVA a nivel mundial. Cada país establece sus propias tasas. Sin embargo, en común, encontrar un sistema con diferentes tipos de tasas es la tasa general, que es la tasa que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios. Esta tasa ha ondado el 20 o el 21% en América Latina. Las tasas generales suelen ser un poco más bajas, por ejemplo el 16, el 18 o el 19%. La tasa reducida se aplica a ciertos bienes y servicios considerados de primera necesidad o de interés social, como alimentos no procesados, libros, medicamentos, transportes públicos. Estas tasas suelen ser significativamente menores que lo general, por ejemplo, el 4%, el 5%, el 8% o hasta el 10%. La tasa super reducida, en algunos países existe una tercera tasa, aún más baja para los productos muy específicos como alimentos básicos o medicamentos esenciales. Para aplicar correctamente el ISR y el IVA en nuestras vidas, es fundamental entender cómo se calcula y cuándo se debe aplicar. El ISR se aplica a los ingresos de personas físicas y morales y se calcula mediante la aplicación de una tasa sobre dichos ingresos, que pueden variar según el tipo y el monto de los ingresos. Y el IVA, por otro lado, se aplica a la venta de bienes y servicios y se calcula sobre el valor de los productos o servicios. Es importante conocer las tasas vigentes
y las actividades que están sujetas a cada impuesto para cumplir con las obligaciones fiscales de manera adecuada.